Muy buenas tardes a todos los padres presentes. Quien les habla, les saluda es el profesor Carlos Sarnaqué. Soy responsable del curso de Ciencias Sociales. En estos momentos voy a realizar mi clase de Historia Universal 1. Historia Universal en primer grado de secundaria. A ver, empecemos con el tema la hominización. ¿Está bien? Ahora, antes de empezar con el tema, me gustaría mencionar, ¿no? Que si es que alguna persona tenga alguna opinión distinta, pues se va a respetar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tocar en estos momentos o el día de hoy? Es el proceso evolutivo del hombre, ¿no? Yo soy muy consciente que muchas personas no están de acuerdo con el proceso evolutivo, ¿no? Hay muchas personas que tienen la creencia de que el humano siempre ha sido estático, ¿no? Y no evolucionamos realmente, simplemente que ha sido creado y así se queda hasta el momento. Sin embargo, le voy a ofrecer en estos momentos la información de ciencia en base a todo lo que les puedo mostrar acerca de la hominización, ¿no? Empecemos. Hominización, ¿no? ¿Qué entendemos por hominización? Lo que podemos entender acerca de la hominización es que hominización es el proceso por el cual un primate puede llegar a evolucionar hasta la forma o la especie que nosotros conocemos, en la que nosotros somos, ¿no? Que somos en realidad Homo sapiens sapiens, ¿no? Bueno, empecemos, ¿no? ¿Qué es la definición de Homo? ¿No? Homo vendría a ser un animal racional que está en el orden de los primates, suborden antropoides, infraorden catirrinos, de la familia de los homínidos, el género Homo, y el nombre común es hombre. ¿No? Muchos pueden llegar a pensar, pero nosotros tenemos, no pueden llegar a creerlo, pero nosotros tenemos una coincidencia genética de hasta el 95% con los chimpancés, ¿no? Entonces se puede indicar de que nosotros tenemos cierta familiaridad, ¿no? Podríamos llegar a ser familia, ¿no? Tanto los chimpancés como nosotros en la actualidad seríamos familia, ¿no? Entonces, tenemos en consideración de que también nosotros somos mamíferos. Hemos salido de los primates salieron de mamíferos y todo ello. ¿Está bien? Después, el inicio de los seres humanos. No tenemos bastante conocimiento acerca de lo que somos de lo que somos en realidad, ¿no? Empezamos con la conciencia humana. En muchas culturas se tenía en consideración de que cuando no se sabía algo, bueno, se generaban y se originaban mitos. Y entonces vinieron los griegos, ¿no? Los filósofos en general, que empezaron a deslingarse un poco de los mitos, ¿no? ¿Cómo así? Si es que te lo dijo el abuelito del abuelito del abuelito del abuelito, ¿por qué tiene que ser verdad? ¿No? Es lo que decían los filósofos. Entonces empezaron a crear sus propios conceptos en base, bueno, utilizando la herramienta filosófica general que es la lógica, ¿no? El inicio de la razón, ¿no? Ahora, tenemos en consideración los filósofos presocráticos, en el cual mencionaban de que había un arqué o una sustancia primigenia, ¿no? Y de esa sustancia primigenia nacía la vida. Por ejemplo, tenemos al filósofo Tales de Mileto, en el cual indicaba de que la sustancia primigenia es el agua, ¿no? Y es donde nacía la vida, ¿no? Eh, Hay muchos arqués en las tendencias o la historia presocrática. Era el agua, era el fuego, era el aire, eran los números, como Pitágoras, que era lo que lo mencionaba, y entre otro tipo de situación, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice acá? Las plantas, los animales y los seres humanos se originaron a partir de principios básicos. Después llevan otras concepciones. La concepción estática o fijista, ¿no? En el cual mencionan muchas personas creyentes en las cuales se creó al ser humano y como seres humanos
nos quedamos, pues, ¿no? Después viene otra concepción, el transformismo de Lamarck. Fue uno de los primeros científicos que pudo llegar a decir que la función específica crea al órgano, ¿no? Y nosotros somos seres complejos llenos de funciones. Eh, se empezó a creer de que se podía, todo lo que vemos en la actualidad es producto de una evolución. Evolución por diferentes tipos de condiciones, diferentes tipos de situaciones, concepciones geográficas, eh, concepciones de la misma crueldad de la vida de repente, por el mismo tipo de alimento que podría haber a nuestro alrededor y demás. Entonces, viene un naturalista, biólogo, y desarrolló una obra maestra, ¿no? El origen de las especies, en el año 1860. ¿No? ¿Qué es lo que nos dice el origen de las especies? El origen de las especies fue una de las primeras tesis en las cuales nos indicó que la vida en general se adapta a los ambientes, ¿no? ¿Cómo así? Cuando encontró a una flor, ¿no? En el cual era de difícil acceso su polen, entonces él mencionó, tiene que existir algún tipo de animal que se haya desarrollado con un pico totalmente largo, ¿no? Que pueda encontrar ese polen. Entonces ahí fue donde encontró a un pequeño cernícalo, si se mal no recuerdo, que tenía un pico enrollado, ¿no? Y cuando por así decirlo, lo alargaba todo, podía llegar al acceso a ese polen, ¿no? Y así podía fecundar otras flores con ese tipo de especie. Lo encontró en Madagascar, ¿no? Entonces él mencionaba de que existían diferentes fuentes de evolución, que en este momento ya lo vamos a tocar un poquito más diapositivas más, ¿no? En la publicación de la teoría de la evolución coincide con los primeros avances de la ciencia, conocimiento de la verdadera edad de la Tierra. Claro, porque justo cuando se estaba publicando ese libro ya se tenía ciertas nociones acerca de la evolución en general, ¿no? Desde una perspectiva geológica, desde una perspectiva astrológica, ¿no? Ya se creía de que nuestro ambiente es producto de la evolución. Eh, Anteriormente se creía que habíamos sido creados, ¿no? E inclusive se tenía una cifra matemática. El planeta Tierra tenía aproximadamente 6.000 años, estudiando única y exclusivamente a la Biblia. Es lo que mencionaba, ¿no? Entonces, bajo ese tipo de condiciones, salieron diferentes tipos de arqueólogos, paleontólogos, sociólogos, naturalistas, biólogos que dijeron, esto no es del todo cierto, ¿no? Y ustedes pueden encontrar acá las publicaciones. Pruebas de la evolución, ¿no? Las paleonológicas, en el cual el resto de distintas especies demuestran la evolución en el tiempo geológico, ¿no? Y es que existieron bastantes especies en el cual no se podía dar fe de lo que estaban mencionando, ¿no? Una de las pruebas más simbólicas es el concepto de los dinosaurios. Los dinosaurios no se mencionan en la Biblia. Entonces, ¿cómo es que tenemos restos arqueológicos? Salvo que hayan sido todo producto de una conspiración, lo cual no se puede llegar a creer. Entonces, regresamos nuevamente a la especie humana, ¿no? ¿Cuáles son los pasos evolutivos que nosotros podremos tener en consideración, ¿no? Los primeros fósiles que han sido encontrados se encontraron al sur de África y de ahí vienen los conceptos de los Australopithecus, ¿no? Los Australopithecus vendrían a ser bueno, etimológicamente hablando, vendrían a ser los monos bípedos del sur de África.
Bípedos me refiero que tienen solamente dos extremidades, ¿no? Tenemos los afarensis, los africanos, los robustus, que fueron llegando a evolucionar y salieron otras maneras en las cuales pueden llegarse a considerar como nuevos homos, ¿no? Por ejemplo, los Homo habilis, quienes fueron los primeros en utilizar diferentes herramientas. Después vienen los Homo erectus, los Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens, ¿no? Que son subespecies. Se dice también que los Homo sapiens sapiens llegaron a destruir completamente a los Homo neanderthalensis. Muy bien, los orígenes, como les estaba mencionando anteriormente, en su gran mayoría vienen de Kenia, de Etiopía, de Tanzania, ¿no? Los restos antropológicos me estoy refiriendo, y esos restos antropológicos hacen mención de que se encuentran en las zonas tanto centro-orientales como las zonas sur de África, ¿no? Si es que ustedes se pueden llegar a dar cuenta, los puntos azules son los más antiguos y los puntos verdes son los modernos, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos observar más los puntos azules? En la zona sur de África, por eso es que viene el nombre de Australopithecus, ¿no? También se menciona que el cerebro, ¿no? ¿Por qué somos la especie más desarrollada? ¿No? Si es que se lo preguntas a un neurólogo, ¿no? Él te va a mencionar el concepto del cerebro, ¿no? A más grande, mayores capacidades puedes desarrollar. Pero tú vas y de repente por la lógica le preguntas, pero una consulta, el elefante es el mamífero con el cerebro más grande. Entonces, ¿por qué el elefante no es tan inteligente, más inteligente que nosotros? Ah, él te va a responder. Lo que sucede es que el concepto de la grandeza tiene mucho que ver con el manejo del cuerpo, ¿no? A un cuerpo más grande necesitas un cerebro más grande, pero también conlleva la rugosidad y también es la porción de cerebro por cuerpo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un encéfalo o un cerebro de aproximadamente 1400 gramos, ¿no? Porque tenemos un cuerpo grande, que es aproximado a un porcentaje mayor a lo que puedes encontrar en otros animales, ¿no? También las mujeres tienen un cerebro más pequeño, pero por la misma disposición del cuerpo. Tienen un menor cuerpo que manejar que a comparación de un hombre, ¿no? Tenemos diferentes evidencias culturales, como lo estaba mencionando, tenemos a Etiopía, ¿no? A Tanzania, a Kenia y los diferentes yacimientos que pueden llegar diferentes yacimientos antropológicos que podría mencionar, como es el proceso de la hominización, ¿no? Ahora, entonces, más de lo mismo. Muy bien, ahora me gustaría mencionar el ¿será cierto lo que nos pueda mencionar acerca del proceso de la evolución? Bueno, tenemos pruebas científicas, pero hay muchos vacíos. Hay muchos vacíos en los cuales llegan muchas dudas, ¿no? Y nosotros tenemos que adaptarnos a esos vacíos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de la evolución del hombre, ¿no? O la evolución de las diferentes especies es algo que se puede observar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay diferentes clases de osos? Imaginemos, ¿no? El oso polar con el oso pardo. Todos sabemos que el oso polar nace del oso pardo, pero ¿por qué? Es un concepto de mutación, no, de evolución por mutación, ¿no? Imaginemos una condición, que a una familia de osos pardos, ¿no? A una gran helada. O de repente llegan, caminan mucho por el norte, se van de Canadá y llegan hasta el Ártico, ¿no? Por así decirlo. Llegan al Polo Norte. Pero son osos pardos. ¿Qué es lo que abunda en el Polo Norte? Abunda la nieve, el hielo. ¿No? ¿De que debe hay comida? Hay comida, hay focas que viven ahí. ¿Por qué? Porque se van por diferentes peces que comen microorganismos y en fin, ¿no? Hay comida.
pero si me voy a acercar una foca a alguien, un oso pardo, tendría menos probabilidades que de repente un oso que nació de la misma familia de los pardos, pero nació con mutación genética y nació blanco, por así decirlo, ¿no? Se adaptó a ese ambiente, ¿no? Y si es que el oso blanco, y digamos, pues, ¿no? Un padre de familia de un oso blanco y un padre de familia de un oso pardo, quien tiene más posibilidades de darle alimento a su familia vendría a ser el oso blanco, ¿no? El oso polar, por así decirlo. ¿No? Entonces, eso vendría a ser la evolución por mutación. Y otro tipo de evolución es la mutación, disculpa, la evolución por intervención, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo primordial de la evolución por intervención? El perro, ¿no? El perro, ¿de dónde nace? Del lobo. ¿Y por qué tiene esa condición el perro? Porque es diferente al gato, por así decirlo. Porque, ¿cómo hacían los antiguos humanos, del hombre de Cromañón, por así decirlo? Lo que hacía era dejar sus restos, venían muchos lobos hambrientos y se adaptaban al ambiente, ¿no? Pero por así decirlo, ¿no? De ese perro nacen 10 crías, ¿no? A las crías que mordían la mano que les daba de comer, zacatás, ¿no? Zacatás y eliminaban esa cría. Y entonces que quedaban las crías que no mordían la mano que les daba de comer. Y es por eso que se dice que el perro es un animal muy fiel al ser humano, porque han sido educados y adaptados a ese ambiente, ¿no? Entonces, también quedan muchas dudas con respecto al por qué el ser humano que vive en la Tierra no se adapta a muchos ambientes como lo hacen los otros animales. ¿Por qué el ser humano le da cáncer a la piel? ¿No? Lo cual no le da a otros animales, ¿no? Muy bien, jóvenes, lo que espero que les haya gustado la clase del día de hoy, hominización primera parte. Ya en la segunda parte hablaremos de los conceptos de las hominizaciones de las diferentes edades o espacios, ¿no? Tenemos el espacio paleolítico y tenemos el espacio neolítico. Muchísimas gracias, espero que todos estén bien dentro de sus hogares. Hasta luego.